Saludo con gusto a Marta Bárcena, embajadora eminente de México y ex representante diplomática de nuestro país ante la Casa Blanca. Marta, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, Guillermo, y por estar con tu auditorio. Conocemos ya resultados de la elección en Estados Unidos, tanto para la presidencia como para la integración de las cámaras del Congreso. Donald Trump ganó el voto popular, el voto electoral, los estados bisagra, y el Partido Republicano se llevó la mayoría en el Senado y apunta a lo mismo en la Cámara de Representantes. ¿Cómo podemos explicarnos el resultado de la elección? Embajadora Marta Bárcena. Bueno, pues justamente me comentaba una amiga hoy por la mañana republicana, dice, fue un tsunami rojo. Un tsunami rojo que para algunos encuestadores no era del todo sorprendente porque los estados bisagra, las encuestas estaban muy peleadas, muy parejas, y como sabemos en Estados Unidos, más que el voto popular, lo que importa es el voto en el colegio electoral. Pero en esos estados bisagra también algunos encuestadores americanos decían que había una subestimación del voto pro Trump en cuatro puntos. Y revisando las cifras de los resultados de esos estados bisagra, pues vemos que esa es la diferencia entre 2 y 4 puntos. O sea que si bien los encuestadores volvieron a fallar, digamos, en lo apretado que estaban las encuestas, algunos sí habían calculado esa posible subestimación. Y entonces, pues la famosa muralla azul de Pensilvania, Wisconsin y Michigan, pues no se sostuvo. Georgia volvió a votar republicano y Carolina del Norte y Arizona también volvieron a votar republicano. Ahora, lo sorprendente aquí es que esta vez Trump, a diferencia de 2016, cuando perdió con Hillary Clinton por 3 millones de votos, esta vez sí gana el voto popular. Entonces, esto también nos lleva a tener que reconsiderar qué está pasando, cuáles son esas transformaciones sociales en Estados Unidos y fijarnos sobre todo, creo, en cómo se están recomponiendo o realineando en sus preferencias por el Partido Demócrata o Republicano los votantes. Las mujeres blancas que votaron mayoritariamente por Trump, el voto de los latinos, que yo insisto, no es un voto monolítico. Los que más votaron Trump fueron los cubanoamericanos de Florida, incluyendo los de Miami-Dade, los del condado de Miami-Dade, y los mexicanoamericanos en el sur de Texas, y no así una gran mayoría de mexicanoamericanos que forman parte de ese voto latino en California, que siguieron votando demócrata. Pero sí el Partido Demócrata está perdiendo apoyo entre la comunidad latina, también entre los puertorriqueños. ¿Por qué? Yo creo, Guillermo, que hay razones que hay que entender y que son válidas. A ver, esa comunidad latina y esa comunidad mexicoamericana, sobre todo en Texas, es una comunidad conservadora, es una comunidad de valores conservadores, de familia. No es una comunidad a la que el tema, por ejemplo, del aborto le sea relevante. En cambio, sí es muy relevante para ellos la estabilidad económica, el acceso a la vivienda, los valores familiares. Son, digamos, alguna importante porcentaje de esa comunidad lo que le llamarían en Estados Unidos anti-woke, o sea, esta ideología muy liberal, muy abierta hacia el transgénero, etcétera. Entonces, creo que eso nos explica. Y luego también la pérdida de apoyo entre los hombres afroamericanos hacia el Partido Demócrata y Kamala Harris. Y lo más sorprendente, la votación mucho de jóvenes de la generación Z a favor del Partido Republicano y de Trump. El triunfo en el Senado no es sorprendente, era previsible.
de acuerdo a todos los analistas y casas encuestadoras, decían que los republicanos iban a ganar 2 asientos, básicamente el de Virginia Occidental y el de Montana. Pero aquí hay algo muy interesante, Guillermo. El Partido Demócrata pierde el escaño senatorial de Sherrod Brown, que es un senador de muchos años y viejo conocido de México, porque Sherrod Brown, y yo tuve muchas conversaciones con él a lo largo del proceso de ratificación del TEMEC, era el más duro en materia de cuestiones laborales. Y era el mecanismo de respuesta rápida laboral le parecía poca cosa. Era el que quería hacer inspecciones laborales in situ sin previo aviso en las fábricas mexicanas. O sea que yo sí diré que a Sherrod Brown México no lo va a extrañar. Y en la Cámara de Representantes estamos esperando pues que lleguen los resultados de California, que son siempre lentos y que son los que pueden definir si va a tener el control el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Pero muchos americanos preferían que tuviera el control la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes un solo partido para evitar la parálisis. Embajadora Marta Bárcena, ¿qué hará Donald Trump con el enorme poder que le han obsequiado los ciudadanos de los Estados Unidos? Pues yo creo que irá cumpliendo paulatinamente sus promesas de campaña. O sea, mi experiencia durante la gestión de los 2 primeros años del presidente López Obrador y los 2 últimos años de Donald Trump es que sí busca cumplir todo lo que dice y las amenazas y las promesas de campaña. Yo creo que decir en México que todo fue retórica de campaña y que no va a cumplir es no entender la realidad y no entender a Trump. Aparte, llega un Trump que ya sabe cómo jalar los hilos del gobierno, que durante su primera gestión no necesariamente lo sabía. Y llega con muchos funcionarios que conocen muy bien el entramado del gobierno federal y que tienen políticas y concepciones muy específicas, como Robert Lighthizer, que va a ser el gran zar económico, probablemente el secretario del Tesoro, y llega con una idea que pues se parece un poco a lo que se ha dicho en México en los últimos años, privilegiando la lealtad a su proyecto que la competencia o el conocimiento de los temas. Entonces yo creo que vamos a ver a un Donald Trump que ganó con base en 3 o 4 temas, uno de ellos la economía. Yo creo que sí va a cumplir el prorrogar la deducción de impuestos que él logró aprobar en 2017, y es más, a lo mejor los va a deducir todavía más. El tema de cambio climático, que dijo que sí iba a salir de los acuerdos de París y lo hará, seguramente. Y lo que más debe preocupar a México son 3 temas que mencionó en la campaña, o 4. El más inmediato es el posible cierre de la frontera al día siguiente de que tome posesión. Lo dijo y lo puede cumplir para enseñar, para mostrar a sus votantes que cumple su palabra, y a México que va a negociar en otros términos. El tema de las redadas y deportaciones va a llevar su tiempo, pero no podemos obviar que uno de los temas que lo hizo ganar esta elección es el tema de la migración, y que la opinión pública en Estados Unidos se ha corrido a una posición más conservadora. Si antes la mayoría estaban a favor de una regularización de los indocumentados que contribuyen a su economía, ahora más del 50% está a favor de estas redadas y deportaciones. Entonces va a actuar sin tener en contra la opinión pública, y eso representa enormes retos para México, para nuestro sistema consular y para nuestra obligación de proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Y después tenemos los temas de seguridad, sobre todo el tema del tráfico ilícito de fentanilo, pero también crecientemente el tráfico ilícito de personas, el tráfico de armas con destino a México, y ahí tendremos que negociar un nuevo marco de seguridad, Guillermo. Y finalmente, en ese contexto tan complejo, tenemos el tema de la revisión del TEMEC. Esto estoy hablando casi, nos va a llevar el primer año, 2025 y parte del 2026. Y después, pues están todos los otros temas
que componen esta complejísima relación, que es todo lo que tiene que ver con la frontera, con los puertos fronterizos, con las medidas que se toman ahí, con el cumplimiento del Tratado de Aguas, las entregas quinquenales. Este primer quinquenio vamos a quedar en franco déficit por las sequías y puedo decirte cuáles van a ser. Van a ser 4 años muy complejos en los que van a coincidir el gobierno del presidente Trump, que ya no se puede reelegir y que por lo tanto no tiene nada que perder, y los 4 primeros años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con base en todo esto que nos relatas, embajadora Marta Bárcena, ¿cómo esperas que sea la relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, dada la personalidad de cada uno? Mira, las relaciones personales son importantes y por lo tanto ya dijo Trump que no conoce personalmente a la presidenta Sheinbaum. Ella tampoco o lo habrá, no, tampoco lo conoce. Yo creo que va a ser relevante que se lleve a cabo un encuentro bilateral a la brevedad, tan pronto Trump tome posesión, y espero que se sean simpáticos del uno al otro, porque sí es importante. Dicho eso, uno de los errores que se tiene en México es extrapolar cómo funciona el régimen político mexicano a los Estados Unidos. Con todo el poder de Trump, hay muchos otros jugadores en Estados Unidos, inclusive todos sus secretarios de Estado, su burocracia, el Congreso, por supuesto. Entonces, creo que México tiene que desplegar, digamos, una estrategia de ajedrez a muchos niveles y de muchas dimensiones, con la relación personal de los presidentes, sí, pero también las relaciones con la burocracia, con los diferentes departamentos, Estado, Seguridad Interior, Agricultura, que es central, Comercio, el representante comercial de los Estados Unidos, el Congreso, que va a ser fundamental en el proceso de revisión del TEMEC y en cualquier iniciativa migratoria. Y también México tendrá que jugar en las Cortes de Estados Unidos, defendiendo a los mexicanos y en alianza con organizaciones de la sociedad civil si hay medidas de la administración Trump que pongan en peligro sus derechos humanos y sus derechos laborales. Y luego tenemos todos los actores fronterizos: Sonora, Arizona, California, Baja California, Texas, que es muy complejo en su frontera con los 4 estados mexicanos que les son vecinos, que les son frontera. Entonces, creo que lo que tienen ahorita, que ya teniendo la claridad de quién ganó las elecciones y este tsunami rojo, pues supongo que el gobierno de México, supongo yo, tendría elaborados algunos escenarios y pues tendrá que concentrarse en ese escenario del tsunami rojo y qué es lo más urgente en tiempo, lo más importante, y sobre todo no reaccionar a lo que venga de Estados Unidos, sino tener ideas claras de qué queremos para poder avanzar la agenda. Y por supuesto, yo diría, por favor, por caridad, recuperen a los equipos negociadores de México, a los grandes negociadores comerciales que ha tenido México en su historia. Sí, sin duda. Embajadora Marta Bárcena, ¿qué riesgos adviertes del rol que jugará Estados Unidos en el escenario mundial durante esta nueva presidencia de Donald Trump? Mira, yo creo que los mayores riesgos se concentran en 3 puntos. Uno es la guerra de Ucrania y el futuro de la OTAN. Él nunca fue un presidente muy comprometido con la OTAN, ha dicho que no va a seguir dando ayuda militar a Ucrania y que quiere negociar la paz. Entonces, negociar la paz, creo que nadie podría estar en desacuerdo. La cuestión es cuáles son las bases para negociar esa paz. Si va a ser la cesión de territorio con todo lo que eso implica, porque implicaría sentar un precedente realmente muy grave en Europa para disputas fronterizas y territoriales, y decir que el uso de la fuerza se vale para recuperar territorios.
y eso es ya muy delicado. El segundo frente, y que quizás es todavía más peligroso que el de Ucrania y el futuro de la OTAN y la estabilidad en Europa, es el tema de Medio Oriente, que está pues a punto de, bueno, ya estalló, pero está a punto de expandirse ese estallido, ¿no? Simplemente Netanyahu el mero día de las elecciones corrió a su ministro de Defensa, que había sido el principal interlocutor de la administración Biden. Y estamos a punto de un enfrentamiento entre Israel e Irán que realmente puede traer una desestabilización sin precedentes en esa región. Entonces, vamos a ver cómo juegan los actores, cómo juega Trump. Hay que olvidar el gran vínculo de Trump con Arabia Saudita y los acuerdos de Abraham que buscarán expandir. El tercer tema, que es más de geopolítica global, es, y ahí sí tiene apoyo bipartidista, no son solo los republicanos, es la competencia diagonal cooperación con China. La palabra cooperación pierde cada vez más importancia y gana más el de la competencia en alta tecnología, en inteligencia artificial, en automóviles eléctricos, y esta competencia con China, por supuesto que va a afectar a México por toda la relocalización de cadenas de valor y por toda la revisión del TEMEC. ¿Qué panorama, embajadora Marta Bárcena? Ya veremos cómo se ponen las cosas una vez que Trump tome posesión de la presidencia, pero podemos advertir tiempos desafiantes y complejos. Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias a ti por tener esta conversación, y yo creo que no solo hay que esperar la toma de posesión, hay que trabajar ya desde ahora y todos los mexicanos unidos, porque la división nos hace más débiles. Sin lugar a dudas. Marta Bárcena, embajadora eminente de México, nuevamente gracias por estar aquí.